Me dijeron que era por amor, que querían protegerme. Pero cuando vi a la esposa de mi hijo negociar el precio de mi casa, supe que era hora de actuar. Me llamo Carmen Ávila. Tengo 72 años y hasta hace poco creía que había logrado encontrar algo parecido a la paz. Después de perder a Mateo, mi esposo durante casi 5 décadas, pensé que el dolor de su ausencia me consumiría. Pero el tiempo, aunque lento, me enseñó a respirar sola, a preparar mi desayuno con la radio encendida, a cuidar mis plantas sin prisa, a mirar por la ventana en silencio y no sentirme vacía. Fui enfermera durante más de 30 años. Turnos dobles, noches sin dormir, partos, gritos, despedidas. Y aún así, cada mañana me levantaba para preparar el almuerzo de mis hijos, Esteban y Mariela. A veces dormía 2 horas, pero ellos siempre tenían ropa limpia, cuadernos listos y una madre que jamás se quejaba. No lo hacía por obligación, lo hacía porque los amaba. Recuerdo una vez que vendí mi anillo de bodas para pagar una operación de Esteban. Tenía 9 años y se cayó de unas escaleras jugando en la escuela. El seguro no cubría todo y yo no tenía a quién recurrir. Mateo lloró cuando le conté lo del anillo, pero también me abrazó y me dijo: «Elegiste bien». Nunca se lo conté a Esteban. ¿Para qué? Los sacrificios de una madre no se hacen para ser aplaudidos. Se hacen para que los hijos puedan volar sin miedo. Mateo era carpintero. Hacía muebles con amor, madera hachesa. Juntos construimos esta casa. Cada rincón tiene nuestras huellas. La cocina donde él se sentaba a pelar naranjas los domingos. El pasillo donde Mariela aprendió a caminar. La ventana desde donde Esteban me saludaba cuando iba a la escuela. Esta casa no es solo ladrillos y tejas. Es memoria viva. Y cuando Mateo enfermó, los últimos 3 años los pasé a su lado, cuidándolo. No dejé que mis hijos se preocuparan demasiado. Yo podía con todo. Y lo hice. Lo hice por amor. Lo hice en silencio. Lo hice como siempre lo había hecho. Después de su muerte, los domingos fueron los peores. Silencio. Demasiado silencio. Pero encontré mi ritmo. Caminatas al parque, tardes con té y libros. El mercado cada jueves para saludar a don Emilio, el frutero. Nada emocionante. Pero era mi vida elegida. Hasta que un resbalón tonto en la cocina lo cambió todo. No fue grave. Ni siquiera fui al hospital. Solo un moretón. Pero para Esteban, eso fue una alarma. Empezó a venir todos los días. Mariela llegaba con cajas, reorganizaba mis medicinas, cambiaba los muebles. Al principio pensé que era amor. Luego noté algo más. Miradas entre ellos, conversaciones en voz baja, como si yo no estuviera presente. Como si yo ya no contara. Y luego vino ella, Camila, la esposa de Esteban, siempre educada, siempre con una sonrisa fría, como si cada palabra suya tuviera filo. Carmen, ¿no crees que deberías dejar que otros se encarguen ya? Carmen, esta casa es demasiado para ti. Carmen, estamos pensando en lo mejor para todos. Pero ese métodos nunca me incluyó. Una mañana, escuché a Camila hablando por teléfono en la cocina. No sabía que yo estaba detrás. Decía: con esa venta, por fin podríamos pagar el máster de Rodrigo. Rodrigo es su hijo, mi nieto. Y en ese momento entendí. Ya no era solo preocupación, era estrategia, era cálculo. Me dijeron que era por amor, que querían protegerme. Pero cuando vi a la esposa de mi hijo negociar el precio de mi casa, supe que era hora de actuar. La caída en la cocina no fue nada grave. Pero para mi hijo Esteban, fue como si me hubiera roto en 1000 pedazos. Al día siguiente, apareció con un bastón nuevo y un discurso ensayado sobre mi prevención. Camila me miraba como si ya estuviera desmoronándome.
No queremos que vuelva a pasar, dijo. Pero lo que no dijeron es que ya habían empezado a planear mi vida sin mí. Las visitas se hicieron más frecuentes. Esteban llegaba cada mañana antes del trabajo, revisando cada rincón de la casa. Mariela venía con cajas, sugiriendo empacar cosas innecesarias. Camila observaba en silencio, tomando notas en su celular. Un día llegó con una carpeta, catálogos de residencias para adultos mayores. No es definitivo, dijo, pero yo sabía lo que eso significaba. Luego trajeron a una joven llamada Rocío, para ayudarte unas horas por la mañana. No me consultaron. Simplemente apareció. Pero Rocío tenía ojos sinceros. Observaba. Escuchaba. Y sobre todo, entendía. Fue ella quien me advirtió. Están hablando con una inmobiliaria, señora Carmen. Hoy vino una mujer a ver el patio trasero cuando usted estaba en el baño. Me congelé. En ese instante comprendí. Estaban vendiendo mi casa. Camila era la que movía los hilos. La oí hablando por teléfono sobre plusvalía, remodelaciones, inversiones segura. No hablaba como nuera. Hablaba como agente financiera. Incluso me trajo una blusa más moderna. Cuando fui a buscar mi ropa antigua, ya no estaba. La doné, dijo. Olía a humedad. Un viernes por la tarde, mientras barría el porche, un desconocido se me acercó. ¿Usted es la señora Carmen? Estoy aquí por la evaluación de la propiedad. Yo no sabía nada, pero Esteban apareció enseguida. No te preocupes, mamá. Estamos organizando todo para tu bien. Me temblaron las piernas, no de edad, de furia. Esa noche busqué mi teléfono. No estaba. Revisé cajones, bolsos, repisas. Nada. Recordé que esa mañana había estado hablando con Margarita, mi amiga de toda la vida, justo antes de que Esteban llegara. Me preguntó con quién hablaba. Le dije que con Margarita. Me miró fijo. No dijo nada. Ahora entendía su silencio. Había tomado mi teléfono. Fui al estudio. Revisé los cajones. Debajo de unas carpetas lo encontré. Mi hijo me había escondido el único medio que tenía para hablar con el mundo. Al día siguiente lo confronté. ¿Sabes dónde estaba mi teléfono?, tartamudeó. Lo tomé para configurarlo. Últimamente recibes llamadas extrañas. Es mejor que nos avises si quieres llamar a alguien. Me hervía la sangre. ¿Avisarles a ellos para hacer una llamada? ¿Qué clase de cárcel era esta? Esa tarde, Rocío me encontró sentada en la sala, en silencio. «¿Puedo preguntarle algo, señora Carmen?», asentí. «¿Quiere que borre el vídeo?». «¿Qué vídeo?», pregunté. Grabé lo que pasó ayer, la forma en que Camila le habló. Lo subí a una cuenta de activismo vecinal. No usé su nombre, ni su cara. Pero ya tiene más de 40 vistas. Mi corazón se aceleró. La gente sabía. «¿Qué dicen los comentarios?», pregunté. La llaman la abuela silenciada. Todos están indignados. Algunos están pidiendo que la fiscalía investigue. Caminé hasta la ventana. Afuera la casa parecía la misma, pero algo había cambiado. Yo no estaba sola. Ya no. El lunes siguiente, durante el almuerzo familiar, Esteban anunció: «El sábado vendrá la agente inmobiliaria. Solo será una valoración». Camila sonrió. Mariela evitó mi mirada, pero yo solo asentí, porque esta vez no iba a quedarme callada. El sábado llegó más rápido de lo que imaginé. Me desperté temprano, puse agua para el té y me senté en la mesa del comedor como si fuera cualquier mañana. Pero por dentro, cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Esteban llegó primero, con camisa blanca y zapatos pulidos. Saludó como si todo estuviera en orden. Detrás de él, Camila, con su portapapeles y una sonrisa fingida que no me engañaba. Mariela trajo pan dulce, evitando mirarme a los ojos. A las 10 en punto, el timbre sonó.
Era Sandra, la agente inmobiliaria. Una mujer joven, profesional, que no ocultó su sorpresa al ver a toda la familia reunida. Esteban tomó la iniciativa, guiándola por la casa. Este patio tiene potencial para ampliar, si se elimina el jardín, decía. Camila hablaba de revalorizar espaciosos. Mariela asentía como ausente. Nadie me preguntó nada. Yo era una sombra, una presencia tolerada. Mientras recorrían la casa como si ya no me perteneciera, Rocío llegó por la entrada lateral. Me miró. Le hice una seña sutil. Entró en silencio y se quedó cerca de mí, observando. Sandra pidió ver el estudio. Esteban fue a abrir la puerta. En ese momento me levanté y dije: «Un momento. Antes de continuar, hay alguien más que debe estar aquí». Todos se giraron sorprendidos. Rocío abrió la puerta principal. Julián, mi abogado, entró con paso firme, traje gris oscuro, maletín de cuero y una mirada que no pedía permiso. «Buenos días. Soy Julián Moreno, abogado de la señora Carmen Ávila. Estoy aquí para supervisar este proceso legal. Hay elementos legales que se deben aclarar antes de proceder con cualquier valoración». Camila palideció. Esteban intentó mantener la compostura. «¿Tu abogado?», preguntó. «¿Desde cuándo tienes abogado, mamá?». Lo miré directo a los ojos. «Desde antes de que tú decidieras vender mi casa sin preguntarme». Sandra se detuvo, incómoda. «Tal vez deberíamos reprogramar esta visita». Pero Julián negó con la cabeza. «No es necesario. Podemos aclararlo todo ahora mismo». Abrió su maletín y colocó varios documentos sobre la mesa del comedor. «Esta propiedad está protegida por un fideicomiso irrevocable, firmado por la señora Ávila y su difunto esposo. Ninguna venta puede realizarse sin su consentimiento explícito y por escrito. Cualquier intento contrario será considerado nulo y podrá tener consecuencias legales». El silencio fue total. Hasta el reloj de pared pareció dejar de latir. Camila dio un paso atrás. Mariela murmuró algo ininteligible. Esteban se dejó caer en la silla. «¿Pero por qué no nos dijiste nada, mamá? ¿Y cuándo iba a hacerlo?». Respondí. «Cuando me escondiste el teléfono. Cuando invitaste a una extraña a valorar mi jardín como si fuera tuyo». Entonces, Rocío habló. «Y no es lo único. También hay un video. Más de 100.000 personas ya lo vieron». Sandra abrió los ojos sorprendida. «¿Qué video?». Rocío sacó su celular. «Aquí está. Lo subí de forma anónima. Y sí, señora Camila, su voz se escucha perfectamente». Esteban se volvió hacia su esposa. «¿Qué hiciste?». Camila no respondió. Solo bajó la mirada. Julián tomó de nuevo la palabra. «Aquí está la carta firmada por el doctor Salvatierra, médico personal de la señora Ávila, certificando su total capacidad mental y autonomía». Ya no quedaba nada por decir. Miré a cada uno de ellos. «No me voy. Esta es mi casa, y lo será hasta que yo dé lo contrario». Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno se atrevió a contradecirme. Después de aquel sábado, nada volvió a ser igual. Durante días, la casa estuvo en un silencio espeso. Nadie mencionó el tema. Nadie se atrevió a nombrar lo ocurrido. Esteban dejó de pasar cada mañana. Camila desapareció, como si la tierra se la hubiera tragado. Mariela vino una vez más, con una tarta que dejó sobre la mesa sin decir mucho. Yo, por primera vez, me sentí dueña absoluta de mi espacio. Pero también sabía que esto no había terminado. El lunes, Rocío me mostró algunos artículos en redes sociales. La abuela silenciada se había convertido en símbolo. La gente comentaba, compartía, denunciaba. Algunos vecinos me mandaron flores. Otros tocaron el timbre para decirme que estaban conmigo. Una mujer, que jamás me había saludado antes, me abrazó en el mercado. «Gracias por alzar la voz por todas nosotras». Esa semana recibí una llamada del canal local. Querían entrevistarme.
Les dije que no. No quería fama. Quería respeto. Y eso no se gana frente a una cámara. Se construye con cada límite que marcamos, con cada no que aprendemos a decir. Esteban regresó el viernes, sin aviso. Llevaba la mirada baja. Entró a la cocina, se sirvió un café y se sentó frente a mí. No vine a justificar nada, mamá. Solo necesitaba verte. Asentí. No dije nada. Estoy avergonzado de lo que permití, de lo que no detuve, de lo que Camila hizo con tu ropa y con tu confianza. ¿Y ahora? Pregunté con calma. ¿Qué harás con esa vergüenza? Suspiró. Aprender. Escuchar. Y dejar de hablar como si supiera lo que es mejor para ti. Tomó mi mano temblando. Si me dejas, me gustaría instalar yo mismo el sistema de asistencia que tú elijas. No para vigilarte, sino para que sepas que estoy, si me necesitas. Lo miré largo rato. Vi al niño que fui a buscar bajo la lluvia cuando olvidó el abrigo. Vi al adolescente que rompió una ventana y me pidió ayuda sin decirlo. Y decidí creer, no por él, por mí. Esa noche llamé a Mariela. Le dije que necesitábamos hablar, a solas, no con dulces ni regalos, solo verdad. Y vino, con los ojos hinchados. Se sentó, lloró en silencio y me dijo: no quise hacerte daño, solo tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de no saber cómo cuidarte. Ese miedo lo entiendo, le respondí. Pero el amor que asfixia no es amor. Pasaron semanas. La tormenta bajó. Camila no volvió. Esteban pidió tiempo. Mariela venía a cocinar conmigo los sábados. Y Rocío. Rocío ya no era solo una cuidadora. Era una aliada, una amiga. Nunca volví a sentirme sola. Pero tampoco volví a sentirme invisible. Pasó un mes. Y cuando todos creían que el escándalo había quedado atrás, decidí que era hora de terminar lo que empecé. No con rabia, con claridad. Llamé a Julián, mi abogado, y juntos preparamos una reunión formal con toda la familia. Esta vez no sería una confrontación, sería una revelación. El domingo siguiente, preparé una comida completa, como en los viejos tiempos. Lasaña, ensalada fresca, pan horneado en casa. Mariela llegó primero, ayudó a poner la mesa. Esteban llegó después, más silencioso que de costumbre. Rocío también vino, con una copia impresa de ciertos documentos. Julián entró último, puntual como siempre. Nos sentamos todos. Y antes de que alguien hablara me puse de pie. Gracias por venir. Hoy no quiero discutir. Hoy quiero que escuchen. Coloqué sobre la mesa 3 sobres cerrados. Uno para cada uno de ustedes. Contiene copias certificadas de los documentos que protegen mis decisiones. No porque no confíe en ustedes, sino porque confío en mí. Esteban abrió el suyo. Dentro estaba el testamento actualizado, el fideicomiso irrevocable, la evaluación médica y una carta manuscrita de Mateo, escrita años atrás. Querida Carmen, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque decidiste defender lo que construimos. Y yo, desde donde esté, estoy contigo. Esteban cerró los ojos. Y por un momento, no fue el hijo que me negó voz, sino el niño que lloraba cuando perdía su pelota. Mariela leía en silencio. En su sobre había algo más. Una receta escrita a mano por mí, la de su postre favorito. En el reverso, una nota. El amor también se cocina con respeto. Julián entonces habló. Legalmente, no hay nada que pueda quitarle su autonomía a la señora Ávila. Y quien intente hacerlo, estará violando derechos fundamentales. Miró directo a Camila, que no había sido invitada, pero había insistido en venir. Esteban había dudado. Yo no. Fue en ese momento cuando Rocío se levantó y mostró un sobre más. Esto llegó a la cuenta de Justicia Vecinal. Es una carta anónima.
de alguien que vivió algo parecido. Lo leyó en voz alta. Era de una mujer mayor que fue internada en contra de su voluntad por sus propios hijos. Terminaba así: «Gracias, señora Carmen, por recordarme que aún podemos decir no». Camila se levantó abruptamente. «Esto ya es demasiado. No somos criminales». La miré por primera vez en semanas. «No, pero actuaron como si mi vida fuera un trámite. Y eso también se castiga». La tensión era espesa. Pero esta vez nadie alzó la voz, porque todos sabían que ya no era solo una cuestión familiar. Era algo más grande. Era justicia. Julián sacó un último documento. «He sido nombrado como representante legal en caso de cualquier intento de invalidación futura, y este acto quedará registrado formalmente». Me senté. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia no era una que otros estaban escribiendo por mí. Era mía, con cada coma, cada punto final, puesto por mí misma. Y así, cerré el capítulo. En los días siguientes, las reacciones no se hicieron esperar. El video de la reunión, grabado discretamente por Rocío con mi consentimiento, fue compartido por la misma cuenta de Mío Justicia Vecinal. Esta vez sin editar, con nombres, con contexto y con la verdad. En menos de 24 horas, los comentarios se multiplicaron. Mujeres mayores comenzaron a compartir sus propias historias. Algunas habían perdido sus hogares, otras su voz. Pero todas decían lo mismo: «Gracias, Carmen, por mostrarnos que no estamos solas». La prensa local recogió el caso. Una periodista me buscó para una entrevista. Esta vez acepté, no por fama, sino porque sabía que, si hablaba, otras también lo harían. En la entrevista dije una sola frase que después se hizo titular: «No quiero que me aplaudan, quiero que me escuchen». Ese mismo día, el ayuntamiento anunció una nueva ordenanza para regular los derechos patrimoniales de adultos mayores. El nombre del proyecto: Ley Carmen. Cuando lo leí en el periódico, no supe si reír o llorar. No buscaba leyes, solo buscaba vivir en paz. Pero a veces, cuando una mujer habla, lo que cambia no es solo su historia, sino la de todas. Camila, según supe por Esteban, fue citada por la Fiscalía para declarar por posible abuso psicológico y patrimonial. No volvió a acercarse. Esteban se quedó con Rodrigo, su hijo, quien ahora venía a visitarme los domingos. Cocinábamos juntos. Jugábamos cartas. Me decía Mariela. Mariela, por su parte, organizó un conversatorio en la universidad donde enseñaba. El tema: autonomía e envejecimiento. La voz de quienes cuidamos y de quienes merecen decidir. Me invitó como ponente. Acepté. Subí al escenario con paso lento pero firme. Y frente a un auditorio lleno, conté mi historia. No lloré, porque lo había llorado todo antes. Ese día solo sonreí. Julián siguió visitándome. Se había convertido en más que mi abogado. Era un guardián, un amigo. Me ayudó a revisar mi carpeta de vida, mis papeles, mis seguros, mis decisiones médicas anticipadas. Todo bajo control, me dijo una tarde. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. Un día recibí una carta, sin remitente. Solo decía: «Mi mamá nunca pudo defenderse, pero gracias a usted, yo sí supe cómo proteger a mi abuela. Gracias». La guardé en mi libro favorito. La leo cuando dudo, porque todos dudamos, incluso cuando estamos seguras. Mi casa siguió igual, con sus rincones imperfectos, con su jardín lleno de memoria. Pero lo que sí cambió fue el respeto que habitaba dentro. Y esa, para mí, fue la mayor victoria. Un mes después, Rodrigo vino a verme solo. Tenía una carpeta en la mano y los ojos bajos. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?». Asentí. «¿Podrías ayudarme a escribir sobre esto?».
En el colegio nos pidieron hablar de alguien valiente. Y yo quiero hablar de ti. No supe qué responder. Solo lo abracé. Lloró en silencio. Yo también. Mariela empezó a venir sin pretextos. Ya no traía recetas ni dulces. Traía tiempo. Escuchaba. Me mostraba fotos de su juventud. Leímos juntas cartas de Mateo. A veces lloraba. A veces reía. Aprendimos a mirarnos de nuevo, como mujeres, no como madre e hija enfrentadas. Esteban instaló el sistema de asistencia en la sala. Cada botón, cada sensor, me lo explicaba con cuidado. Pero lo más importante fue lo que dijo al final. No es para controlarte. Es para que sepas que, si un día me necesitas, voy a estar. Y eso, dicho con humildad, fue más que suficiente. Un domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Mariela me preguntó, ¿estás enojada con nosotros? Me tomó unos segundos responder. No se trata de enojo. Se trata de entender que incluso los que más nos quieren pueden herirnos. Cuando se olvidan de escuchar, Rocío vino a despedirse. Había conseguido una beca en otro país. Me abrazó como a una madre. Me dejó una carta. En ella decía: gracias por enseñarme a no callar, por mostrarme que la dignidad no tiene edad. Si algún día llego a ser la mitad de valiente que usted, estaré orgullosa. Y me quedé sola de nuevo. Pero era otra soledad, no la de antes. Esta era una soledad llena de respeto, de límites claros, de puertas abiertas a quienes supieran preguntar antes de entrar. Una tarde, mientras ponía la mesa, sonó el timbre. Era Rodrigo. Traía su redacción. Me la leyó en voz alta, con voz temblorosa y segura a la vez. Mi abuela es valiente porque dijo no. Porque no dejó que la callaran. Porque cuidó su casa como si fuera su corazón. Y porque gracias a ella, yo aprendí a escuchar. No quise corregirle nada. Porque no había nada que mejorar. Y en ese momento, entendí que lo que perdí nunca fue tan grande como lo que gané. A veces me siento en el sillón de la sala, el mismo donde Mateo y yo compartimos tantos inviernos. Miro por la ventana, veo las hojas caer, y me pregunto cuánto de nosotras se va quedando en los objetos que tocamos, en las tazas que usamos, en las puertas que abrimos cada mañana. El otro día, Rodrigo encontró una foto antigua. Yo tenía 30 años, pelo suelto, sonrisa tímida. Eras joven, pero se te ve fuerte, me dijo. No supe si reír o llorar. Porque no es que ahora no lo sea. Es que ahora ya no necesito demostrarlo. En la cocina hay una pared donde colgamos fotos de la familia. Durante un tiempo, quité la mía. Sentía que no me veían, que no contaba, que era un adorno más entre hornos y ollas. Pero ayer la volví a poner, porque esta casa es mía. Esta historia es mía. Y esta cara con arrugas y todo, también tiene derecho a estar enmarcada. No quiero que me recuerden por lo que soporté. Quiero que me recuerden por lo que defendí. No grité. No golpeé. Solo hablé cuando nadie quería escuchar. Y ese fue mi acto más revolucionario. Porque envejecer no significa desaparecer. Significa quedarse con toda la fuerza que una vida vivida puede dejar atrás.